Saúl Pérez, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Alcalá en las próximas elecciones del 28 de mayo. Bienvenido a este nuevo ciclo de entrevistas electorales que estamos haciendo en la Voz de Alcalá con motivo de las elecciones. Bienvenido. Pues muchísimas gracias. Gracias por esta nueva oportunidad de poder presentarme ante los ciudadanos de Alcalá. Hemos visto que está para la elaboración del programa electoral. Ha estado haciendo una serie de visitas en las calles, sí, con vecinos, ¿no? Lo que habéis denominado el velador azul, ¿no? Eso es. Os habéis sentado a tomar un café con los vecinos para recibir un poco las propuestas y las inquietudes de los vecinos. ¿Cómo ha sido este proceso y cómo os habéis nutrido de estas actividades? Bueno, pues la verdad que esto es una actividad que no es novedosa, no es nuestra, ya la puso en práctica Núñez Feijóo en Galicia con ocasión de unas elecciones autonómicas y que hemos querido trasladar pues, a nuestro entorno, ¿no? Y pues poner a disposición de los vecinos pues, un entorno amable, cercano, conocido, como es un velador, algo más sencillo que eso, pues poco hay, una mesa en la que sentarnos alrededor y pues poder compartir pues, las inquietudes, ¿no? Que nosotros podamos explicar a los vecinos cuál es nuestra propuesta de gobierno para nuestra ciudad, pero también recibir pues ese feedback de los vecinos, que es aquello de lo que más les preocupa y lo que más le interesa, de tal manera que se establece una bonita interrelación entre unos y otros. Nosotros pues nos damos a conocer personalmente y en nuestras propuestas, y los vecinos pues también sienten que hay alguien al otro lado pues que les escuche, que puede ser portavoz y puede ser capaz de trasladar esas inquietudes pues al gobierno del ayuntamiento. ¿Qué le han contado? Pues un poquito de todo. En general hay una cierta inquietud de que es bueno que haya cambio, ¿eh? Se respira, quizás por los entornos donde nosotros nos hemos movido, se respira una voluntad, una necesidad de que las cosas cambien. Yo creo que todos los ciudadanos tienen asumido que el cambio es bueno, que son muchísimos años con el mismo modelo de gobierno en nuestra ciudad y que es bueno que se dé un salto, que haya una evolución a otros modelos, a otras personas y a otras formas y a otros modos de realizar las cosas. Y después por las inquietudes básicas, a cada un ciudadano le preocupa pues aquello de su entorno más cercano, desde su propia precariedad laboral, las posibilidades que tiene de su empleo, su cercanía, su entorno, la seguridad de su barrio, la limpieza de sus calles, y da un poco un salto más allá en el contexto general de la ciudad, pues hay una preocupación muy interesante que se sigue revelando a lo largo de todos los encuentros que tenemos, que es la necesidad de tener un río pues apto para el uso y el disfrute de todos los alcalareños. Todos sabemos la dificultad que esto entraña y la de años que se lleva luchando y trabajando en la defensa de nuestros ríos. Pero eso preocupa al ciudadano, de tal manera que uno es sensible. Hemos encontrado una sensibilidad no solo particular y cercana, pero sino también Esta ha sido una de las medidas concretas que sí habéis incorporado al programa, de lo que os transmiten los vecinos. Claro, el río es una cuestión transversal en nuestra ciudad. Yo creo que todos los grupos y todas las asociaciones, todas las entidades, tenemos que hacer una apuesta por la defensa de nuestros ríos. Tenemos que evitar ese desmedido vertido de residuos que se vienen realizando desde hace años. Tenemos que defender la posibilidad de un drenaje y de una limpieza, un dragado en condiciones que permita que el agua fluya, si no para el consumo, al menos y desde luego para el disfrute como ocio. Tenemos que seguir ahondando en esa recuperación de las riberas, en el descubrimiento y la potenciación de otras zonas menos conocidas de todo lo que es la ribera del Guadaíra, y tenemos que ponernos a disposición y exigir a las administraciones competentes, que en este caso es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para que adopte medidas, no solo medidas sancionadoras, sino también medidas correctivas de lo que es el propio cauce del río. Ahí no se puede cejar en ese empeño. Insisto, nos tenemos que poner desde el poder político, nos tendremos que poner al lado o de ir de la mano de las distintas asociaciones ecologistas, ciudadanas, que colaboran y que tanto defienden a nuestro río, porque el río es vida, el río es salud, el río es ocio y el río es beneficio para todos, sin duda. Y voy a preguntar, más allá del río, ¿cuál es la política medioambiental que tiene el PP de Alcalá? Porque además del río, en Alcalá hay otros problemas, como las zonas industriales que emiten, la calidad del aire, ¿no? Es importante. En este sentido, ¿cuál es la política medioambiental del PP de Alcalá? En relación a los residuos que se van vertiendo, evidentemente tenemos que ir de la mano de la legalidad.
No existe otro camino que sea exigir que aquellos vertidos, que aquellos residuos que necesariamente tengan obligación de emitir las distintas empresas de nuestro entorno cumplan escrupulosamente con la legalidad. Y ese será nuestro empeño, un control estricto y un control férreo de que se hace posible el cumplimiento de la norma en materia de vertidos, en materia de residuos. Y para eso hay que establecer controles de calidad del aire, controles de calidad del suelo, controles de calidad del agua, que nos lleven, ¿no? O nos conduzcan pues, a poder denunciar aquellas irregularidades que se pueda cometer. Nuestro papel va a ser el de velar por el cumplimiento de la legalidad en nuestro entorno. Porque qué duda cabe que detrás de todas estas cuestiones siempre hay un conflicto de intereses. Por un lado existe pues, bueno, la protección medioambiental de nuestro entorno, pero también hay un legítimo desarrollo empresarial de las distintas empresas. Entonces, el punto de encuentro, necesariamente el punto de conexión y de convivencia posible, pues tiene que estar en la ley y ese será nuestro papel. Con independencia de que queramos ahondar, por ejemplo, en las políticas de las energías renovables, ¿no? Nos inquieta mucho y entendemos que tenemos muchas posibilidades de seguir avanzando y dando pasos en la energía fotovoltaica, ¿no? Podemos disponer de espacio y podemos disponer de instalaciones que nos permitan una energía limpia, un suministro eléctrico limpio y accesible para todos los ciudadanos. También con el tema del agua, somos una ciudad rica en capas freáticas, somos una ciudad rica en manantiales, en niveles de agua correntía subterránea que no están debidamente gestionadas por el abuso que se ha cometido en muchos casos. Deberíamos de ser capaces de regular todo ese caudal de agua que existe en nuestro subsuelo de tal manera que nos permita una distribución justa y una distribución pues, que llegue a todos. Insisto, para eso hay que hacer uso de la legalidad vigente y establecer por los controles que nos permitan ese cumplimiento. Dijo en la entrevista preelectoral que tuvimos hace una semana que una de sus mayores preocupaciones era mejorar la calidad de la vida de la gente, de los vecinos de Alcalá. ¿Cómo se plantea hacer esto? Bueno, pues evidentemente la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos pasa por la mejora de su propio bienestar y ahí pasa por un conjunto de factores. El primero, su propia independencia, su propia estabilidad económica y eso pasa por un buen empleo, por un empleo digno, por un empleo de calidad, que resuelva sus necesidades básicas. Pasa por una oferta cultural, pasa por una oferta pública de ocio, pasa por un entorno amable, por un entorno limpio y un entorno seguro, de tal manera que seamos capaces de ir satisfaciendo todas y cada una de esas necesidades que van en cascada. Pero no es una necesidad y no hay un plan definido para una necesidad, sino que lo que hay es un conjunto de estrategias encaminadas a que esa mejora global. Te decía antes que en estos encuentros que llevamos a cabo en los veladores azules, cada uno nos habla de su propia necesidad y de su propia inquietud. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de velar por el interés común, por mejorar la vida de todos, de tal manera que ahí nos dedicaremos, ¿no? Y hay mucho en lo que ahondar y hay muchas políticas que se pueden llevar a cabo para mejorar la globalidad de las necesidades de nuestros vecinos. Y bajando un poco al terreno esas propuestas concretas, en materia económica, ¿qué se propone? Bueno, pues evidentemente la materia económica, el desarrollo económico tiene que estar ligado al empleo, tiene que ser fuente de riqueza y la fuente de riqueza tiene que redundar pues, en beneficio de nuestros ciudadanos. Nosotros tenemos una apuesta decidida por retomar la explotación y la puesta en marcha de lo que es la innovación tecnológica. Entendemos que hoy por hoy, lo que hace muy poquito hablábamos de tecnologías emergentes, son las tecnologías de hoy, ni siquiera son del futuro. Hacer uso de esas tecnologías en el ámbito empresarial nos llevarían a relanzar notablemente la actividad de nuestras empresas. Cuanto más seamos capaces de relanzar la actividad de nuestras empresas, mayor posibilidad de creación de empleo tendrá, con lo cual mayor solución económica habrá a las necesidades de nuestros vecinos. Es una apuesta que no es de ayer, pero además nos basamos en esto porque no es de futuro, porque ya eso se ha realizado. Alcalá ha sido pionera en muchas de las cuestiones de innovación tecnológica, se ha ido dejando en el olvido y nosotros queremos retomar todo aquel impulso, actualizarlo a las necesidades de hoy y con ello pues ir caminar de la mano con nuestras empresas para generar ese empleo tan necesario. Y en materia de impuestos, ¿se sube, se bajan? ¿Cuánto se sube, se baja y qué impuestos? Aquí hay distintas teorías. Como bien sabe, pues bueno, hay una teoría que entiende que corresponde al poder político asumir la mayoría de los ingresos o los mayores ingresos posibles de los ciudadanos para redistribuirlos entre todos, y hay otra teoría que entendemos que el dinero debe estar en manos de los ciudadanos la mayor cantidad posible y que sean los ciudadanos los que sean capaces de, con su circulación, pues bueno, pues de generar
ese dinamismo, ¿no?, que tanto necesitamos. El impuesto tiene que ser el mínimo necesario. ¿Cómo compensamos el impuesto mínimo necesario para atender a las necesidades básicas de nuestra ciudad, de nuestro ayuntamiento? Pues, por ejemplo, reduciendo las necesidades propias de la estructura de gobierno. Necesitamos reducir estructuras en el gobierno municipal, necesitamos reducir estructuras en el ayuntamiento de nuestra ciudad para que revierta esa cantidad de dinero, pues pueda revertir en el bolsillo de los ciudadanos y que sean los ciudadanos los que los hagan circular en nuestro entorno, en nuestros comercios, en nuestros establecimientos de hostelería y vayan generando pues esa riqueza que todos necesitamos. El proyecto particular en materia fiscal es el menos invasivo posible. O sea, que haya que satisfacer lo justo y lo necesario. Porque además existen teorías también en este ámbito que cuanto menos mayor fiscalidad significa mayor recaudación. Porque existe, bueno, pues hay una desafección cuando se llega a determinados niveles de tributación, puede caer en una desafección de la población y en una cierta, pues bueno, pues carestía fiscal que impida la recaudación. Nosotros queremos que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, que lo que tenga que estar en nuestras manos sea lo justo que necesitemos para poder llevar a cabo las políticas que reviertan en los propios ciudadanos. Has hablado antes de reducir las estructuras de gobierno para un menor gasto, ¿no? Y que eso repercuta, bueno, en otros servicios públicos. ¿Tiene pensado, si llega a ser alcalde, de dónde recortaría? Sí. ¿Sueldo de concejales, sueldo de alcaldes, asignaciones a los grupos? Yo ahí diferencio dos cuestiones. Yo entiendo que la persona política que ha sido designada por su ciudad no se debe escatimar en su retribución, en el sentido, no se debe discutir sobre la retribución si es mayor o no, porque ha sido el pueblo, ha sido los ciudadanos los que te han querido poner ahí. Yo hablo de reducir la estructura de gobierno en aquellos puestos que no son los que nombran los ciudadanos. Si nosotros somos 25 concejales, somos 25 personas perfectamente capaces, junto con los empleados municipales, para llevar adelante cualquier propuesta de gobierno que exista en nuestra ciudad. Cualquier propuesta de gobierno. Lo que no puedo entender es que los poderes públicos, los poderes políticos, sean capaces de generar estructuras paralelas al margen de los propios cargos que han designado los ciudadanos y al margen del propio personal del ayuntamiento que se han merecido ostentar sus cargos después de unos procesos de selección sin duda complejos. Entonces, ahí es donde está la cuestión, ¿no? El meollo de la cuestión. Hay que reducir los asesores, si no suprimirlos, hay que reducir los puestos de libre designación, si no suprimirlos, porque contamos con personal que puede hacer perfectamente todas esas funciones. Todo ese ámbito, toda esa filoestructura que se origina alrededor del poder político, tendrá que revertir necesariamente, ese ahorro tendrá que revertir necesariamente pues, en políticas de otro tipo. ¿Y en las empresas públicas de Alcalá, como Aira, también habría recorte o lo haría de alguna manera para que, por ejemplo, el gerente sea funcionario del ayuntamiento o personal propio de, no sé, una asignación Aira, política? como cualquier otra empresa que presta servicio público, su principal función es desempeñar y llevar a cabo ese servicio público. Quien la rija o quien la deje de regir no puede ser, desde luego, ninguna carga adicional, porque todos los recursos que tengamos que destinar para satisfacer el servicio público tienen que ir orientados al propio servicio público, a sus trabajadores, a su infraestructura, a su maquinaria, a sus distintas necesidades. Si suponen, cuando se haga el análisis preciso, que la gerencia, la dirección de Aira se puede desempeñar desde un puesto técnico municipal o desde la delegación que le corresponda, pues será un cargo perfectamente prescindible, porque no es obligatorio. Porque aunque exista mercantilmente la obligación de tener un administrador en una sociedad limitada, pero no necesariamente tiene que ser una persona ajena a la estructura del gobierno municipal. En materia de empleo, ¿qué medidas recoge el programa? Bueno, fundamentalmente, para que haya empleo, para generar empleo, aquí hay dos cuestiones. Para generar empleo tiene que haber empresas. Nosotros tenemos que atraer a autónomos, a personas, a empresas, a entidades que sean capaces de generar ese empleo que necesitamos, de poner en valor, de apostar por nuestra ciudad para desarrollar pues, su actividad empresarial y poner en marcha pues, aquellos negocios, aquellas actividades que le conduzcan evidentemente a sus mejores beneficios posibles. Cuanto más ganen las empresas, entendemos, ¿no? Y así se exigirá en su momento, que mayor serán las posibilidades de creación de empleo. Eso por un lado. Cuando no sea posible la creación de empleo, porque falte la iniciativa privada para llevar a cabo ese empleo y le corresponda al ayuntamiento emprender esas iniciativas laborales a través de los distintos planes que existen de fomento del empleo, de ayudas y demás,
Pues entonces ahí incidiremos en que los procesos de selección respondan eficazmente, por supuesto, a la legalidad, pero a los principios de transparencia, publicidad e igualdad de oportunidad. Y ahí sí que vamos a ser muy inflexibles. Y para ello seguiremos contando con la ayuda del Servicio Andaluz de Empleo, que entendemos que es el órgano administrativo público que debe de velar y que vela porque todos los ciudadanos que necesitan un empleo puedan aspirar a obtenerlo en las mismas condiciones. Bueno, es habitual que los partidos en la campaña electoral propongan o anuncien la construcción de infraestructuras. Sí. El PP lleva alguna de estas infraestructuras estrellas que se anuncian, como en otros años o en otras elecciones fueron el puente o el teatro o la biblioteca. ¿Lleva alguna medida de este tipo? Bueno, pues a ver, como medida de infraestructura, pues evidentemente impulsar las que tenemos ahora mismo, las que tiene la iniciativa que en su día ha emprendido la Junta de Andalucía en nuestra ciudad y aquellas otras, porque bueno, que estén iniciadas y que habrá que llevar a término, pero particularmente a nosotros nos gustaría hacer dos apuestas. Una en el ámbito deportivo municipal, que ya ha sido recogida en otros grupos y que ya también contamos con él en su momento en nuestra ciudad, que sería hacer el parque de motociclismo, un parque que recupere aquel circuito de motocross que hubo en su día, que se dote de instalaciones pues, para la práctica de las distintas disciplinas, también del motor y de la bicicleta, crear una instalación de bicicleta para infantiles, en el sentido que se llama Pump Park. Se denomina de esta forma, que es un pequeño entorno, un pequeño circuito bueno, de habilidad, ¿no? En el que la bicicleta se hace muy presente. Y después a mí particularmente, como una apuesta decidida que llevamos desde el Partido Popular, es la construcción, la puesta a disposición de un centro polivalente de atención a personas con discapacidad. De tal manera que podamos ofrecer y poner a disposición de las distintas entidades de nuestra ciudad que prestan atención a la diversidad funcional, a las personas dependientes, a los más vulnerables, del mejor espacio posible. Que no nos podemos conformar con que tengan un buen lugar o un buen espacio, sino que tenemos que poner a su disposición el mejor posible. Y ese mejor posible pasa por la inversión municipal. Seguro que en estas rondas de escucha con los vecinos, en los veladores, muchos le han hablado del tráfico. Sí. Es un problema que en Alcalá parece que tiene difícil solución. ¿En el programa electoral del PP recogía alguna medida, alguna propuesta o algún análisis para solucionar esto? Bueno, la orografía es la que es, evidentemente, el diseño de nuestra ciudad es el que es, y es verdad que hay un problema de tráfico, pero también tiene mucho que ver el tráfico con el aparcamiento. Más que lo que es el propio hecho de la circulación, hay una referencia bastante generalizada a la falta de aparcamiento. La realidad es la que es. Tenemos muchos barrios, muchas barriadas que en su día pues, fueron ampliamente habitadas con muy poquitos vehículos y hoy en día en cada casa de familia hay numerosos vehículos y no tienen instalaciones propias para albergar esos vehículos. Lo que tenemos que hacer desde el Partido Popular, evidentemente, es dotar de espacios en los que se pueda estacionar los vehículos de una forma decente. Aprovechar esos espacios para convertirlos en lugares amables y en fuentes de producción eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diseñado un plan de estacionamientos públicos cubierto de tal manera que proteja los vehículos y lo haga más amable desde el punto de vista de los meses estivales y los meses de estío que hay en nuestra ciudad, pero también que se conviertan en plataformas para esa energía fotovoltaica, ¿no? Que pretendemos destinar e incorporar al circuito eléctrico de nuestra ciudad y, por ejemplo, nos sirvan para alimentar el alumbrado público de numerosas calles. ¿Y cómo se haría esto? Pues eso se hace con suelo que existe, poniendo ese suelo a disposición, adaptando ese suelo, cubriendo con pérgola o con marquesinas esos espacios de tal manera que se pueda sobre esas marquesinas poner... ¿Tenéis ubicaciones? Hay ubicaciones, las hay ya existidas, o sea, existentes, perdón, las hay algunas que ya existentes, por ejemplo, tenemos una muy cercana al ayuntamiento, que es el antiguo Cine Nevería, o sea, el espacio que hay justo al lado de la plaza del Duque. Ese espacio se puede aprovechar, se puede cubrir, se puede dotar de instalación fotovoltaica, bueno, pues para que sirva a prestar suministro, pues por ejemplo, a nuestras calles. Existen varias zonas, pero existen solares, por ejemplo, en la parte trasera de la barriada Palo Sexto, entre la A92 y los pisos de la avenida de los Lirios, si no me equivoco. Creo que existen zonas en San Agustín, en la zona de los Cercadillos, existen distintas, que son, por ejemplo, las que se habilitan para el estacionamiento durante los días de feria. Existen distintos lugares que hoy por hoy se pueden dar con ese aprovechamiento.
Lo que hay, dotarlo y mejorarlo con esta infraestructura que te digo para garantizar esa sombra y para proveer de esa sombra, y después en nuevos espacios, en las nuevas barriadas, que se puedan también utilizar para, bueno, mejor dicho, en las antiguas barriadas, que se puedan poner a disposición de los vecinos para su estacionamiento. Quería preguntarle por patrimonio, teniendo en cuenta que hay eternas promesas de rehabilitación de ciertos inmuebles que no se acaban de cumplir, como la Cacibarra, como la comisaría del Derribo. ¿Cómo tienen pensado hacer esto? Esa es una buena pregunta, porque evidentemente ahí hay que conjugar las titularidades con las responsabilidades. Nosotros somos los responsables de que esos edificios tengan un funcionamiento, pero posiblemente haya que contar con los titulares de los inmuebles y con políticas de otras administraciones supralocales. Pero no obstante eso, lo que sí tenemos decidido y claro es que queremos convertir la antigua comisaría de la Policía Nacional, antes Casa Cuartel de la Guardia Civil, que es un edificio singular, un edificio que está protegido en su aspecto exterior y que hoy en día necesita pues una inversión importante, convertirlo en un espacio para el disfrute de los alcalareños, donde la iniciativa privada ahí no quepa. Ahí se puede disponer, pues, por ejemplo, una gran pinacoteca. Tenemos un museo de la ciudad, pues, que tiene unos contenidos variables, pero quizás echemos en falta una pinacoteca en condiciones que, bueno, que pueda albergar por todos los fondos que tenemos ahora mismo en nuestro museo y que tenemos en nuestra ciudad, pero que también permita traer, pues, bueno, pues fondos pictóricos de otras ciudades, ¿no? Aprovecharlo de esa manera. La Casa Ibarra, por la ubicación que tiene, posiblemente necesitaría del concurso o de la alianza de entidades privadas que hagan de aquello, bueno, pues un uso, pues quizás más turístico o más una actividad económica que se pueda albergar allí, pero la ubicación es compleja, porque sabes que tiene dificultades en cuanto a su acceso, por la Cuesta de Santa María, entonces aquello dificulta más. Pero es verdad que hay que asumir ese reto y hay que plantearse qué hacemos con aquello que costó tantísimo dinero, fueron más de 700.000 euros lo que nos costó a todos los alcalareños un espacio que se ha dejado directamente morir, o sea que está en estado de semi-ruina, que está semi-abandonado, con unas utilidades que le hemos dado a otros espacios menos interesantes y allí no hemos sido capaces de hacerlo. Y tenemos que ahondar en esa cuestión. Dijo que Juanma Moreno va a determinar mucho las elecciones en Alcalá. También ha estado acompañándole en la presentación de la candidatura. ¿Cuánto es ese mucho? ¿Cree que de verdad se puede trasladar un poco el resultado que tuvo el PP en Alcalá, en las autonómicas, a las locales? ¿Va a influir? ¿Cree de verdad que puede influir mucho? Sí. Que vaya a influir, estoy absolutamente convencido, pero vamos, yo y todos. Desde el pasado mes de junio del 2022, en el que se produjo el resultado que se produjo en las autonómicas en nuestra ciudad, todos creemos que va a ser decisivo y que Juanma Moreno influye decisivamente en lo que va a hacer el gobierno de nuestra ciudad por la confianza que ha despertado los alcalareños. Primero, en el sentido de que todo el mundo entiende que la debida alineación de política con las restantes administraciones es un beneficio para todos. Segundo, porque también se ha despejado una eterna duda. No pasa nada. Si en Andalucía gobierna el Partido Popular, no pasa nada. No se derrumban las estructuras, no cesan las prestaciones, no hay ningún problema y los ciudadanos han tomado esa confianza. Esa confianza que en su día trasladaron y depositaron en Juanma Moreno, que duda cabe que ahora es el momento de volver a depositarla en nuestra ciudad. Juanma Moreno es vecino de Alcalá, conoce nuestra realidad y está muy empeñado en que la situación de nuestra ciudad evolucione. Y para esa evolución pues va a hacer una apuesta decisiva y va a hacer una apuesta decisiva pues con esta candidatura que yo encabezo y por eso el pasado sábado pues estuvo aquí, ¿no? Para darnos ese espaldarazo, para hacerse presente en esta ciudad y para comunicarle e informar a sus ciudadanos que confía plenamente en la candidatura del Partido Popular en Alcalá de Guadaira. Estamos prácticamente agotando el tiempo estipulado para la entrevista, pero me quedan dos preguntas que me gustaría que fuera concreto. ¿Cuáles serían sus primeras medidas si llega a la alcaldía? A ver, la primera medida, si llegamos a la alcaldía, es revisar y recomponer la estructura de gobierno de nuestra ciudad, sin duda alguna. La segunda sería revisar y recomponer la comunicación municipal. A mí me parece que es decisivo que tengamos una comunicación que desde el ayuntamiento se limite y se dedique exclusivamente a informar de lo que se hace o de lo que le interesa a los vecinos. No puede ser una plataforma propagandística en ningún caso. O
sea, hay que revisar esas pequeñas estructuras. Es lo que yo le llamo el gobierno ético. Nuestras primeras medidas tienen que centrarse en la ética de nuestro gobierno. Hay una máxima en ética que es que si no lo puedes contar, no lo hagas. Nosotros queremos contar todo lo que podemos hacer. Y cuando llegue el día de las elecciones y tengamos la oportunidad de formar el gobierno, lo que tengamos que decidir y lo que tengamos que acordar, tendremos que publicarlo y tendremos que hacerlo público y lo daremos a conocer. Porque si no lo puedo contar, no estará bien hecho. Y por último ya le quería preguntar por el equipo que le acompaña a las elecciones, por la lista electoral. ¿Le acompañan en los primeros puestos las 3 personas que, entre comillas, disputaron la candidatura con usted en ese proceso que hizo el Partido Popular? ¿Tiene el equipo que quería? ¿Ha conseguido formar la lista que quería? Pues evidentemente que sí. Tengo el equipo que quería y porque es el mejor equipo posible. De hecho, podíamos haberlo mejorado si hubiésemos tenido más puestos en la candidatura, porque se nos han quedado fuera pues, personas de mucho nivel, personas de mucha relevancia que quisieron sumarse a la candidatura del Partido Popular, pero bueno, no ha sido posible porque somos 25, con 4 suplentes que llevamos, los que cabemos. Pero sí responde absolutamente a aquello que me planteé yo en su día, aquello que estos 4 compañeros, que en su día no formamos parte de ese primer proceso de selección, ya esbozamos, que queríamos primero ir juntos, fuese el resultado de aquel proceso el que fuese, que queríamos ir juntos y caminar juntos y que queríamos rodearnos, bueno, pues de los mejores posibles, y los mejores posibles pues son los que están, evidentemente no puedo decir ninguna otra cosa que no sea eso. Pues Saúl Pérez, muchas gracias por a vosotros acompañarnos en este ciclo de entrevistas y continuaremos con el resto de candidatos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias.